Buenas noches, noctámbulos. El relato que escucharán a continuación nos llega desde el cálido pero en ocasiones escalofriante estado de Veracruz, México. Es el testimonio de una enfermera, una profesional de la salud cuya rutina fue destrozada por algo que la ciencia y la lógica se niegan a aceptar. El Hospital de Nuestra Señora del Carmen, un edificio de piedra gris y techos altos, olvidado en las afueras de un pueblo que casi nadie recuerda. Yo trabajaba ahí, tenía 25 años, y la energía para los turnos de la madrugada, esos turnos donde el mundo se silencia y el hospital se convierte en un laberinto de sombras. Exploración siniestra. Mi nombre es Lucía, y lo primero que uno aprende al trabajar de noche es a convivir con el silencio. En el turno de la madrugada, el hospital se vuelve pesado, denso. El olor a desinfectante se mezcla con un aroma a humedad y a viejo que solo respiras cuando no hay bullicio. Mi rutina era simple: la guardia por el pabellón B, el ala de pacientes estables que dormían en paz, o lo que se supone era paz. La antigüedad del hospital es clave. Sus muros están agrietados. Sus pasillos son eternos. Hay rumores, claro que los hay, que si la dama de blanco, que si los lamentos de los que no sobrevivieron a la revolución. Pero yo era práctica. Tenía un trabajo, un sueldo. Los fantasmas eran historias para ahuyentar el tedio. Una noche en específico era particularmente silenciosa. El clima de Veracruz era sofocante, incluso de madrugada, y solo se oía el zumbido de los viejos aires acondicionados y el ocasional goteo de una llave mal cerrada. Todo empezó con un sonido que no cuadraba. Eran cerca de las 2:30 de la mañana. Yo estaba en la estación de enfermeras del pabellón B, revisando las gráficas, y de repente escuché un golpe seco como si una caja de plástico hubiera caído. Venía del almacén de suministros al final del pasillo. Apagué la luz del escáner para ver mejor en la penumbra. Las luces de emergencia, color naranja tenue, apenas iluminaban. Me levanté, pensé será un gato o el viento que ha tirado algo de la estantería. Abrí la puerta corrediza con cuidado. El almacén estaba oscuro, pero mis ojos se acostumbraron rápidamente. Y sí, en el suelo, al lado de la estantería de sábanas, estaba la caja de guantes de látex volcada. Me agaché para recogerla, pero al hacerlo noté algo extraño. Una de mis plumas de tinta azul, una pluma que había dejado sobre mi escritorio hace no más de 5 minutos. Estaba apoyado perfectamente sobre la tapa de la caja volcada. No fue que rodara, fue colocado. Sentí el primer pinchazo de frío en la nuca, un cosquilleo que me decía: aquí no hay nadie, pero no estás sola. No dije nada. Recogí la caja y la pluma, volví a mi estación, intentando convencerme de que había sido mi propia distracción que lo había puesto ahí, que lo había olvidado, pero el silencio se había roto. Ahora era un silencio cargado. A las 3 de la mañana, mientras preparaba una dosis de medicamento, pasó lo que terminó por confirmarme que el miedo era real. Desde el pasillo principal escuché un sonido inconfundible, suave, rítmico, clac, clac, clac. Se detuvo justo en la boca de mi pabellón. Me quedé inmóvil mirando la entrada. La oscuridad era completa. Puse mi mano sobre mi pecho, sintiendo mi corazón acelerado. Recordé lo que me había dicho una enfermera más antigua: si escuchas a un niño por la noche, no lo busques. Solo reza, Lucía. Lentamente, sin hacer ruido, me acerqué a la esquina del pabellón B. Asomé la cabeza, y en ese instante, en el pequeño haz de luz que se colaba por la ventana del lobby, vi una canica que brillaba. Era una de esas de ojo de gato con espirales verdes. Justo cuando me atreví a dar un paso, la canica rodó de nuevo, pero esta vez hacia la pared, y desapareció. Se esfumó como si la pared de cemento no fuera obstáculo, y en su lugar escuché una risita, suave,
infantil, pero llena de picardía, como la de un niño que ha logrado esconderse. No grité, tampoco corrí. El pánico me dejó paralizada, anclada en el miedo más puro, el de la incomprensión. Mi mente profesional me gritaba: busca la fuente del ruido. Es una alucinación por el cansancio. Pero mis ojos me decían que lo que había visto no era de este mundo. Me retiré a mi estación, tomé el teléfono y marqué el número del vigilante, un hombre grande y de pocas palabras. Cuando me respondió apenas si le pude decir: señor Ramiro, ¿hay alguien? ¿O ha entrado alguien en el ala B? Escuché ruidos. Él tosió con la voz pastosa de quien acaba de despertarse. No lucía, todo tranquilo. Solo estamos usted y yo esta noche. Colgué. El miedo se convirtió en rabia. No podía ser. No podía estar inventándolo. Eran las 3:45 de la mañana. Estaba sentada tratando de respirar. Me di cuenta de que mi estetoscopio que siempre cuelgo del perchero había desaparecido. No se cayó. Simplemente no estaba. Empecé a buscarlo con desesperación. En el suelo, debajo del escritorio, en los cajones y nada. Entonces me levanté y miré hacia el pasillo. La luz anaranjada de emergencia parpadeaba. Sentí una mirada, una intensa, silenciosa y constante observación hasta que por fin lo encontré. Justo en medio del pasillo, a unos 20 metros de mí, había una figura. Era pequeña, de unos 5 años, y vestía lo que parecía ser una pijama de hospital descolorida, de ese viejo tono azul claro. Estaba de espaldas a mí. Era un niño. Estaba quieto, completamente quieto. Mi voz se secó. Intenté gritar, pero solo salió un susurro sordo. Niño, ¿qué haces despierto? Vuelve a tu cama. Di un paso hacia adelante. Él, con una lentitud antinatural, levantó un brazo delgado y en su mano sostenía mi estetoscopio. Lo tenía enrollado como si fuera un juguete. El corazón me golpeaba las costillas. Di otro paso. Dame eso, por favor. ¿Dónde está tu mamá? El niño, sin girar el cuerpo, hizo un gesto suave y ladeó la cabeza. Solo un poco, y justo cuando lo hizo, la luz de emergencia volvió a parpadear fallando, creando un efecto estroboscópico de terror. En el breve momento en que la luz se apagó lo escuché. Cuando la luz regresó, el niño ya no estaba. Solo quedaba el estetoscopio. Estaba colgado de un gancho para extintor justo a la altura de la cabeza de un adulto. Imposibles de alcanzar para un niño. Colgado ahí y balanceándose suavemente, como si acabara de ser puesto. El silencio regresó, pero no era el silencio de la paz, sino el de la espera. Me acerqué, temblando al estetoscopio. Lo tomé y me senté de nuevo en mi silla con el sudor frío corriéndome por la frente. Miré mi reloj y eran las 4 de la mañana, la hora en que el mundo vuelve a tomar color. No volví a verlo, pero la historia no termina con el amanecer. A la mañana siguiente no le conté nada a nadie. ¿Qué iba a decir? Que un niño fantasma me había jugado una broma. Sin embargo, mientras preparaba mi bolso para irme, noté algo más sobre mi escritorio. Un pequeño dibujo hecho con crayones de cera, de esos que dejamos para los niños de visita. Era el dibujo de una cama de hospital, y en la cama una figura sonriente. Pero lo que me heló la sangre fue el texto. En una caligrafía infantil e insegura se leía: gracias por venir a jugar. Mañana esconderé tus llaves. Dejé mi trabajo 2 semanas después. No podía vivir con la sensación de que ese niño, ese algo, no quería asustarme. Quería que yo fuera su compañera de juegos, y su juego favorito era que yo encontrara las cosas que él tomaba. Nunca supe quién era, ni por qué estaba ahí. Pero si hay algo que aprendí en ese viejo hospital de Veracruz, es que hay almas que no saben que se han ido, almas que solo quieren que alguien juegue con ellas en la oscuridad. Y yo, Lucía, fui su elegida, y sé con una certeza que me aterra
que él sigue ahí, esperando a la próxima enfermera que se atreva a tomar el turno de la noche. Y él seguirá escondiendo cosas. Un escalofriante testimonio. Noctámbulos. ¿Creen ustedes en los fantasmas juguetones? ¿O creen que el hospital de alguna forma se alimenta de la vigilia de quienes ahí trabajan? Déjenos sus teorías y sus propios relatos de hospital en la caja de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nuestro próximo encuentro con el misterio. Buenas noches, y que las sombras no jueguen con ustedes. Exploración siniestra.